Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Alejandra Ramírez. El día de hoy les voy a platicar sobre dos temas importantes en la enología, en el estudio de los vinos, empezando por explicarles las partes de la uva de forma breve y después explicarles 4 factores importantes que determinan la calidad de nuestro vino. A continuación les presentaré unas imágenes y les voy a ir explicando. Gracias. Empezamos con las partes de la uva. Uno de ellos es el ollejo o la piel, que es aquella que va a envolver la uva y que posteriormente va a aportar color y aroma al vino. Depende de qué tipo de vino vamos a hacer. Por ejemplo, si es vino blanco, a veces también se puede utilizar la uva tinta, pero se le retiraría la piel o el ollejo para evitar que este pigmente nuestro vino. La pruina es aquella capa cerosa que va a recubrir la piel o el ollejo y va a retener las levaduras para su posterior fermentación. La pulpa es aquella que va a aportar agua, ácidos, azúcar y como tal puede aportar también vitaminas, ácidos como el tartárico, málico o el cítrico. Además es la parte más importante porque va a aportar los aromas, los nutrientes, le va a dar también un poco de color y los azúcares, como les mencionaba, que son importantes para la fermentación. Las pepitas son las semillas de la uva como tal y estas van a aportar taninos que suelen ser ásperos o de un sabor pues semi amargo. Van a contener también aceites y son aquellas como tal, pues son las semillas, van a reproducir la vid. Por último, el raspón. El raspón es la ramita que va a unir el fruto con la vid. Su función es traspasar los nutrientes desde la cepa y de su suelo. Si el raspón y las hojas no se llegan a eliminar a la hora de elaborar el vino, puede aportar toques o aromas herbáceos. Es por ello que la mayoría se elimina en la parte de su proceso en el despalillado. Todas estas partes de la uva son muy importantes conocerlas, precisamente para saber qué partes se quitan, qué función cumplen a la hora de hacer nuestro vino, como en el tono, los aromas, el sabor. Todo esto es muy importante y va a depender también del tipo de uva o cepa que se esté manejando. A continuación les voy a hablar ahora sí de los factores que determinan la personalidad del vino o la calidad del vino. Los factores que van a determinar nuestra personalidad en el vino o la calidad es el suelo. Al tener una composición y algunas propiedades, dependiendo del tipo de suelo que tenga, va a influir directamente en la calidad y en la tipicidad, que es el tipo de planta que se va a generar. Estas son características que normalmente se notan en la parte visual y aromática en el vino. Dependiendo del tipo de suelo, como puede ser arcilla férrica, arcilla caliza, arenas calizas, arcillas o suelos fértiles, es lo que le va a aportar a nuestro vino. Por ejemplo, en la arcilla he leído que puede aportarle volumen, cremosidad, acidez, mineralidad. Las arenas pueden aportar un perfil aromático, evolución estable. Y bueno, como un dato extra, se dice que tardan 3 años mínimo en estudiar los suelos, porque deben analizar las características y estudiarlas, precisamente para saber cómo se va a ir desarrollando nuestra vid. Y como les mencionaba, dependiendo del tipo de suelo, por ejemplo de la arcilla férrica, va a producir vinos alcohólicos y con mucho color. La arcilla caliza va a producir vinos finos y con un bouquet de bajo grado alcohólico. Las arenas normalmente producen vinos brillantes y ligeros, poco alcohólicos. Las arenas calizas producen vinos secos y alcohólicos. Las arcillas van a producir vinos poco finos y los suelos fértiles o de tierra de labranza va a producir vinos poco finos y de mala conservación. Por otro lado, el clima se dice que es la interdependencia de los fenómenos atmosféricos. Esto quiere decir que va a depender directamente
o va a interferir con el sol, la temperatura, la lluvia, la humedad, la niebla. En su caso, si hay nieve o hielo, viento, depende de la zona como tal geográfica, el clima que se desarrolle va a depender directamente porque dependiendo esto puede atrasar o adelantar el proceso de crecimiento de la uva, dependiendo el clima que se desarrolle. Por ejemplo, si hay mucho viento, puede tirar la planta, lo que pues no sería favorable porque pues no podremos desarrollarla. Y bueno, algunos otros elementos que se relacionan con el clima es la altitud, la latitud, la posición próxima al mar, la influencia continental atlántica. Y ya en los viñedos, la tierra y el clima son aquellos que van a condicionar el vino, dándole silueta, que es la estructura de la planta, lo que va a medir, las hojas, etc. El perfil, que es el tipo de sabores o cualidades que se va a ir desarrollando. Y la tipicidad en la añada es pues la mejora del producto como tal, asociado a la cepa y conforme a los años que va a ir pues estando nuestra planta. Se dice que la cepa y la tierra confieren en una calidad preciada y sobre todo en una personalidad propia que se le da por el tipo de suelo, como ya lo había mencionado. Y por último tenemos lo de la mano del hombre, que son las características que va a aplicar el hombre viñador en el producto a elaborar, que en este caso es el vino. Y ahí pues es donde le va a dar su personalidad, dependiendo a sus gustos, su forma de modelar el vino, le va a dar su estilo y va a presentar, como les menciono, una personalidad propia de la persona que lo está elaborando. Es por ello que estos 4 factores son súper importantes, porque si le tienes un cuidado especial desde el suelo, después el clima, estudias pues las condiciones del clima, lo que le afecta al sol, lo que le puede afectar las lluvias, el viento, en los viñedos, el trato que le das al viñedo, y la mano del hombre, que ella es como tal quien le va a dar la personalidad, con su estudio, con lo anteriormente ya mencionado, es como se va a dar una calidad que depende del tipo de cuidado que se le da a los factores que ya les mencioné. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.